lo bendiga en esta mañana. Estamos muy contentos, agradecidos. Realmente una familia que ha crecido. Yo me gozo en el Señor porque cada año que hemos estado celebrando el aniversario, realmente Dios nos ha sorprendido. Y luego vinieron luchas, vinieron pruebas a cada uno, sí, pero siempre como iglesia nos hemos mantenido en un solo cuerpo, sí, pidiéndole a Dios su gracia, su verdad. Yo me gozaba cuando mi hermano viajaba a Paraguay, cuando se extendía esta iglesia. Y bueno, al final vamos a dar una palabra profética, sí, para que mis hermanos puedan gozarse. Sí, hay crecimiento, sí, de tu hermano. Hay crecimiento en todas las áreas de nuestras vidas, sí. Así que el testimonio de mis hermanos, como hablábamos hace un rato con mi esposa, no es el ministerio. Escucha bien, esto es el testimonio de nuestro hermano, no es la iglesia que hicieron acá en Florencio Varela. El testimonio son tus hijos. El testimonio es tu familia. Y si empezamos así como terminamos esta tarde, ¿sí? Así que gozate porque por 1000 generaciones el Señor te va a extender. Y yo preparé la palabra para el final, una palabra profética, unos puntos, como siempre, unos puntitos. Vamos a operar como bisturí. Esto que me dio la pastora, me dijo: mira qué bueno el testimonio del apóstol Peri, porque su apóstol, amén, sus hijos. Ahora falta que usted reciba esa paternidad de todo corazón y también se convierta en sus hijos, porque el creyente hay por todas las iglesias. En mi iglesia, cuando entraban y salían, pero siempre quedan los hijos. Amén. Aleluya. Damos gracias a Dios por la vida del apóstol y de su esposa, Pastora Sara. ¿Querés saludar, Pastora Sara? No, después, bueno, gloria a Dios. Generales de Dios, amén, décadas sirviendo al Señor, fieles, y para mí eso no tiene objeción de ningún tipo. Personas que se mantienen a lo largo de su vida alabando, adorando a Dios, siendo de bendición, abrazando y extendiendo sus manos a los necesitados. Eso para mí, wow, allá arriba, y tenemos la honra de tenerlos a ellos como nuestro apóstol, nuestra cobertura, y es una bendición para nosotros poder contar ya prácticamente, yo digo, una amistad tan grande, tan unidos. A veces pasa tiempo por cuestiones ya del ministerio, de viajes, pero siempre nos hablamos, siempre nos animamos, nos damos palabra, y él me llama, yo lo llamo, y estamos en contacto permanente. Y cuando son los aniversarios, indefectiblemente, mientras el Señor nos dé vida, ellos van a estar aquí con nosotros, amén. Así que ¿cuántos vinieron a recibir palabra en esta mañana? Vamos a ponernos de pie mientras saludo a los hermanos que están allí en Tres Arroyos, en Reta, conectados en la célula, las familias hermosas, la gente hermosa que está por aquel lugar, siguiéndonos a través de las redes. Damos gracias a Dios por sus vidas, los hermanos también que nos ven. Bendecimos a los que nos maldicen. Ese es el carácter de Cristo. Amén. Cuando alguien te maldiga, decir: yo te bendigo. Porque amontonan ascuas de fuego sobre su enemigo, sobre la cabeza de su enemigo, y Dios te bendice a vos. Y dice el Señor: yo bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Así que yo bendigo. Es más fácil bendecir que maldecir. Amén. Así que bendecimos a aquellos que están en las redes conectados,
que dan palabras de bendición, aquellos que se enojan, que critican, que están contra nosotros, que Dios los bendiga y que un día puedan tener un encuentro personal con Jesús para que ellos puedan también entender lo que significa predicar el Evangelio de Cristo. Amén. Yo te invito entonces a honrar a Dios en esta hora, que tomes tu mejor ofrenda, que tomes lo que tú has traído para honrar al Padre en esta mañana. Tu diezmo, si vas a hacerlo, lo puedes hacer en este momento. Diezmar, ofrendar, primicias, son 3 principios que Dios ha establecido en las Escrituras para que no nos presentemos delante de Él con las manos vacías, dice su palabra. Aquel que honra recibirá honra, aquel que siembra recibirá cosecha, aquel que trae a la casa de Dios lo que es de Dios recibirá la cosecha que viene del cielo. Amén. Así que levanta bien alto esa ofrenda para sellar la petición de tu corazón. Si tienes algo que pedirle al Señor, es el momento oportuno para que hagas una oración en tu corazón y digas: Padre, con esta ofrenda, con este diezmo, con esta honra que yo he traído a esta casa, yo quiero sellar esta petición, Señor, para que tú, Dios mío, te glorifiques. Padre, mira las manos levantadas. Mira, Señor, tus hijos, tus hijas hoy aquí en tu casa. Señor, mira el momento de la honra, Padre. Señor, abre los cielos allí donde hay escasez. Padre, en tu reino no hay miseria, no hay escasez, hay provisión, hay bendición. En esta hora, Señor, bendice cada ofrenda y cada diezmo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento y ahí los diáconos van a estar recogiendo las ofrendas. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Enzo y Cintia, hoy sí, ¿no? Hoy sí. Me equivoqué el otro domingo. Quiero felicitar al equipo de danza, al equipo de alabanza. Y quiero también dar una bendición especial a todos los obreros que estuvieron trabajando para estos 3 días, que se han esforzado, han estado trabajando allí en la capilla. Todo lo que hicieron fue tan lindo, las oficinas, la escuelita, como la escuela dominical, cómo estuvieron acomodando todo, cómo atendieron a los siervos. Nosotros con la pastora damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. La hermana Sofía, la hermana Tati, ¿dónde está Tati? Estuvieron trabajando para hacer los efods tan lindo, qué hermoso queda el rojo con el dorado. Y todos los chicos de danza. Tenemos 2 integrantes que debutaron este fin de semana, es Tiziano y Nayara. Vengan acá adelante, vengan. Salúdenlos porque ellos son nuevitos en el equipo de danza. Le damos la bienvenida y los bendecimos para que por muchos años puedan servir al Señor, formar discípulos y enseñarle a los que vienen. Dios los bendiga, muchas gracias. El ministerio está creciendo y en verdad nos sentimos muy bendecidos por eso, por tener un equipo de trabajo que el Señor ha enviado a esta casa para poder extender el reino. Amén. Los que se esforzaron, los que estuvieron atentos allí trabajando, y aquellos que todavía no están trabajando, decirle al que está a tu lado: es tiempo de activarse, es tiempo de servir a Dios. Decirle: todavía estás a tiempo, dale, animate, comprometete con el servicio, pregunta qué hace falta, qué se necesita, en qué puedo ayudar, en qué puedo ser útil. No importa los problemas que tengas, mi hermano, porque cuando llegamos nosotros a la casa de Dios, vinimos rotos, destruidos, sin ánimo, sin ganas de más nada, pero el Señor nos fortaleció y nos pusimos al servicio rápido. Ahí nomás, creo que un par de meses ya estábamos la familia sirviendo a Dios, y en el proceso Dios bendice. Hola. En tu proceso Dios te bendice. En tu desierto Dios te bendice.
En tus dificultades Dios obra en tu favor. Cuando tú te preocupas por los asuntos del reino primeramente, Él dice: yo voy a añadir en ti tu necesidad. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón y ponemos primero a Él, su obra, su palabra, su propósito, su visión y sus planes, el Señor se encarga de los nuestros. Y no importa cuánto Él tarde, no importa. Lo que importa es que yo siga mirando a Cristo, el blanco perfecto. Alguien tiene que alabar a Dios por esa palabra. Gloria a Dios. Nos sentimos bendecidos por eso, por la alabanza también, el ministerio de alabanza, cómo está creciendo, cómo van perfeccionándose, y damos gracias a Dios más allá de los problemas que muchas veces surgen, porque el enemigo pone también su oposición para que la iglesia no avance. ¿Cuántos saben que estamos en guerra? El ministerio de mujeres que se esforzó para hacer las fundas de la silla. No podemos dejar de mencionar a mujeres valientes también, hermanos de la pastora. Siempre estaban allí colaborando, trabajando. El ministerio de multimedia, que está allí también esforzándose, ya alcanzando casi en la página de Pastor casi los 10.000 seguidores de todos los países, no sé, de México, de todos lados nos están saludando. No es por amontonar y entrar en esa tontería de la cantidad, sino es por glorificar al Señor, porque estamos llegando a personas que ni siquiera conocemos, pero estamos aquí predicando la palabra, y esa palabra está siendo impactada en puntos donde el mismo Espíritu Santo las está llevando, y nosotros lo hacemos para eso, para alcanzar almas necesitadas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Dónde están los peques? Tráiganme los niños, así oramos por ellos. Gloria a Dios. Este que está acá siempre, ¿qué hace este? ¿Quién lo conoce a este? Vengan los niños, vengan. Venga, Luciano, venga. Ahí va corriendo, así tenemos que ser. Gloria a Dios. Ahí está. Vamos a orar por ellos. Ahí está. Vengan todos los nenes. Miren para allá, así los papis, las familias extienden sus manos hacia aquí. Todos que vengan. No te enojes vos. Ahí estamos. Vení, parate, vení. Ahí está, subí acá conmigo. Ahí está. Extiende sus manos hacia aquí, ¿sí? Vamos a bendecir a las generaciones futuras del ministerio tan importante, para que ellos se formen en las cosas de Dios. Oramos, Padre, bendecimos a cada niño, a cada niña, Señor, que tu Espíritu Santo lo guarde, abra los sentidos y el entendimiento a las cosas de tu reino. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso al Señor. Aplaudimos. Ya pueden ir a la escuelita, pueden pasar a la escuelita. Cuidado. Muy bien. ¿Cuántos quieren esa palabra? No voy a predicar largo hoy, sinceramente, porque tenemos también presentaciones de bebé. Los miembros se van añadiendo. Si no evangeliza, usted procree, porque el Señor dice que hay que fructificar. Amén. Los que pueden, los que están en edad, háganlo porque es de bendición, siempre que esté ordenado y siempre que estén casados. Si no está casado, tiene que ordenarse. Levante la mano los que están en pareja, a ver. Los que están en pareja pero que no están casados, a ver. Que no estás casada o casado. Es tiempo de ordenarse como Dios dice en su palabra. Amén. Ayer la palabra de Dios fue tremendamente clara a través del profeta. ¿Cuántos estuvieron ayer? Y dice, y creo que por acá soltó la palabra el profeta, que decía, cuando te ordenás, Dios empieza a alinear todo en tu favor. Y aquello que no habías alcanzado, lo vas a alcanzar.
Y aquello que no había llegado va a llegar. Aquello que estaba retenido va a ser soltado. Aquello que estaba frenado se va a acelerar. Aquello que estaba lento viene acelerándose. Porque en el orden y en la obediencia está la bendición. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Así que le animo a sacar fecha en el registro civil. Vamos, los que todavía no están ordenados, toma la decisión, hacelo, porque Dios va a estar contigo. No importa la posición que se presente, no importa lo que vengan contra eso, lo que importa es que yo esté bien alineado con Dios. Dios va a tomar control de toda oposición y Él me va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? 2 Corintios capítulo 2. Vamos a mirar la escritura allí. 2 Corintios capítulo 2. No se olvide, mañana lunes 6 de la tarde, Radio Antena Vida, Dos Locos Sueltos, el programa de radio que está el hermano Franco, el hermano Elías, son los dos locos sueltos que están ahí hablando de las cosas de Dios. Lo puede ver por Facebook en vivo, lo puede ver online o escuchar online. Así que lunes 6 de la tarde, Dos Locos Sueltos, no se olviden. Vamos entonces a la palabra de Dios. Abra su Biblia, 2 Corintios capítulo 2. Y cerrar los ojos por un momento, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu bendición, por tu amor. Oro en esta mañana, Señor, para que tú me permitas predicar tu palabra bajo el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Usa mi vida conforme a tus planes, a tu propósito, que seas tú, Señor, en todo momento. Anula en mí toda carnalidad, toda naturalidad, Señor, y que sea tu Espíritu Santo hablando a tu iglesia. Háblanos, revélate, Señor, en esta casa hoy, Señor. Muestra tu gloria, Dios mío, a través de la palabra, de la oración, de la adoración, como quieras tú, Señor. Hazlo conforme a tu plan para este día, Señor. Bendice a los hambrientos, a los sedientos de tu presencia, Padre, y abre el entendimiento en el nombre de Jesús. Ahora, Dios mío, reprendemos toda oposición satánica en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder para rechazar todo espíritu de confusión, de mentira. Anulamos ahora todo espíritu de mentira, queda inoperante por la gracia de Dios, por el favor de Dios en la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablarte de las trampas del enemigo. A lo largo de estos 14 años de ministerio hemos tenido la oportunidad, la experiencia de poder enfrentar muchas oposiciones en el camino de Dios. Desde los comienzos del ministerio hemos visto cómo el enemigo ha tratado de oponerse al propósito que había de Dios en nuestra familia. ¿Sabe? Y a lo largo del tiempo Dios me ha enseñado que el diablo no destruye personas, porque la Biblia dice, San Juan 10:10, que Él ha venido a la tierra para robar, matar y destruir. El enemigo de nuestras almas, Satanás el diablo, está operando 24/7, mi hermano. Pero no para destruir personas, sino para destruir propósitos. Lo que él quiere hacer es destruir propósitos. Lo que el enemigo quiere hacer es destruir a alguien para que el propósito que Dios puso en esa persona no se lleve adelante. ¿Alguien está acá? 2 Corintios capítulo 2. Miramos ahí la escritura. Si tenemos el versículo en la pantalla, podemos verlo. Y dice allí, lo leo en el nombre del Señor. 2 de Corintios capítulo 2, verso 11. Dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. En la versión 60, Reina Valera, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Diga, el enemigo maquina, genera mentiras, artimañas, trampas para destruir propósitos. Tú y tu familia son un propósito de Dios. Mi familia y yo somos propósito de Dios. Individualmente, cada uno de los que estamos aquí hoy somos propósito de Dios en la tierra. No nacimos sin un para qué o por qué, sino
nacimos con un plan divino, porque la palabra de Dios dice que ya nosotros estábamos en el corazón de Dios desde que nos formamos en el vientre de nuestra madre. ¿Cuántos están acá? Entonces hay propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es el trabajo del enemigo? Es destruir ese propósito. No podemos negar que opera poderosamente, no lo podemos negar, porque nos damos cuenta de muchas formas. Pastorales, llegaste, ¿cómo te fue? Gloria a Dios. Anda predicando pastorales por todos lados, Un día me llevan como, gloria a Dios, una bendición. Los hijos de la casa se van extendiendo. Qué bendición. Vos también tenés que ir a predicar a otros lugares. Prepárate. Hay algunos acá que se están haciendo. Romina, usted tiene que empezar a predicar la palabra de Dios. Romina Oliva, usted Romina Oliva, usted. Ya es el tiempo. No importa lo que pase, predique la palabra. Dios te va a dar la victoria. El diablo no destruye personas, destruye propósitos. Y podemos ver claramente que dice que Satanás no gana ventaja alguna sobre nosotros porque no ignoramos sus maquinaciones. Cuando yo miraba esta palabra, creo que el otro día hablé, no me acuerdo dónde y con quién, pero hablamos de las maquinaciones del enemigo. Y es evidente que el diablo, y sí, yo te voy a decir algo que es fuerte, pero que es así. El diablo le teme a los hijos de Dios comprometidos en la visión. Satanás le tiene miedo a las familias que adoran a Dios y sabe que en ese lugar no tiene cabida. Satanás tiene miedo de aquellos que oran y reprenden los espíritus engañadores que él envía para destruir familias. El diablo sabe y el infierno conoce a los hijos fieles. En el infierno conocen a los José, a los Moisés, a los Josué, a los Abraham, a los Jacob, aquellos que están comprometidos, aquellos que están sirviendo a Dios. El infierno sabe cuando hay varones y mujeres que no le importa lo que pase, pero que simplemente adoran a Dios, aún en las circunstancias más difíciles, aún en los desiertos más hostiles. Sabe el enemigo que esa gente no se va a doblegar, que ellos son los que van a orar y él va a tener que huir. El enemigo sabe que cuando él viene a destruir familias, hay un varón o hay una mujer en esa casa que se levanta como voz que clama en el desierto diciendo: tú no tienes autoridad en este lugar, aquí me planto yo en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. No tienes autoridad sobre mí, sobre mis hijos, mis nietos, mis generaciones, porque yo estoy aquí peleando la buena batalla. El enemigo sabe cuando en una casa se adora a Dios y no se adora a Baal. Y teme, por eso quiere destruir propósitos antes que crezcan, antes que te multipliques, antes que llegues a crecer al nivel en donde ya la jerarquía espiritual del reino está sobre la jerarquía espiritual del infierno. Él sabe que cuanto tú más crezcas, más autoridad vas a tener dada por Dios. Por eso es necesario entender que Dios nos llamó a crecer en el ministerio, no a quedarnos siempre en el mismo lugar, a expandirnos, a predicar la palabra. Los hermanos que están en la célula tienen que ya predicar la palabra. Y si no estás ordenado todavía, bueno, si hay gente necesitada que llega a tu vida, tú puedes tomarle la mano a alguien, hacerle acercar a Cristo, orar por la necesidad y decirle: venite a tal hora o llega a tal hora a la casa de Dios, que hay pastores que te van a poder imponer las manos. Pero usted tiene que predicar a Cristo todos los días, 24/7 tiene que estar dispuesto. Hoy veníamos hablando, cuando veníamos para la iglesia a la mañana, yo trabajaba muchas horas en el trabajo secular que yo tenía. Por ahí anda Gaby Lucarelli, ¿dónde estás? Ahí está, él está trabajando allí todavía. Ahora están un poco más acomodados los horarios. Pero la época que yo entré a trabajar en el gobierno, yo trabajaba 24/7, 2 teléfonos activos las 24 horas, los 7 días de la semana. A mí me llamaban a la madrugada, yo tenía que levantar y salir a donde me llamaban.
24/7. Y Lautaro me decía, no, ¿cómo vas a trabajar 24/7 activo? Por más que yo estaba durmiendo, me sonaba el teléfono y yo tenía que activarme, cambiarme, lavarme la cara y salir para donde me llamaran. Y sabe una cosa, yo pensaba y decía, el diablo trabaja 24/7 y con una ventaja sobre nosotros, que él no duerme. Nosotros dormimos. Decirle que está a tu lado, despertate. Empezá a pelear por tu bendición. Empezá a ser entendido en las cosas del reino y a darle lugar. Usted puede dormir cuando usted está guardando la palabra de Dios y usted se descansa, y el Salmo 4 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque no se me dormirá el que me guarda, porque yo estoy con él y él está conmigo. Yo estoy alineado a su visión y el enemigo no tiene potestad ni autoridad para entrar mientras tú descansas. Aunque él quiera, mientras tú duermas, entrar a tu casa, destruir, dañar, él no tiene autoridad. Ahora, si yo le doy la autoridad legal a él para que él pueda entrar, robar, matar y destruir, él lo puede hacer. La autoridad se la damos nosotros. Ahora, fíjese qué tremendo, porque hay artimañas que él utiliza para hacernos caer. Hay artimañas que él utiliza para destruir propósitos. Y el Señor me llevó allí al libro de Daniel, capítulo 6. Todo el capítulo 6 habla de que cuando el profeta Daniel fue llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor, llegó al lugar ya marcando la diferencia. Cuando llega a Babilonia, lo llevan como jóvenes nobles al palacio del rey Nabucodonosor, porque ellos a los nobles no les hacían daño, sabían que tenían tierra, sabían que eran entendidos, alguna profesión, algún provecho podía sacar el enemigo de esas personas nobles. Propósito de Dios, diga conmigo, propósito de Dios. Y cuando Daniel fue llevado a Babilonia, ya el rey de Babilonia ya le puso el ojo y ya empezó a acercarlos cerca del séquito que él tenía para que colaboren. Porque había propósito de Dios, había planes de Dios para ese varón, para esos jóvenes que habían sido llevados cautivos. Y en ese momento empieza Dios a exaltar el nombre de Daniel, a respaldar el nombre de Daniel, hombre de oración, hombre que servía a Dios, que tenía convicciones, que sabía que donde él fuera iba a adorar a Dios, que pase lo que pase, él iba a adorar a Dios, que venía guerra, venía terremoto, venía lo que venía, él sabía que tenía que adorar a Dios, más allá de las circunstancias. Y dice el capítulo 6, versículo 4, miramos allí, empieza Daniel a ocupar un lugar en el palacio del rey. Y el rey lo empieza a acercar a él y ya nota que algo diferente hay en él. Y la Biblia dice que veían en él un espíritu superior. ¡Wow! Qué tremendo cuando es evidente en nosotros la presencia del Espíritu Santo. Ese era el espíritu superior que veían en Daniel. Un espíritu que era de sabiduría, de entendimiento, un espíritu que era diferente. Dice, entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. Mire esto. El enemigo buscaba ocasión para hacerle caer. Trampa, diga trampas, artimañas, maquinaciones. Y dice, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Claro, ellos estaban en un reino extranjero, en Babilonia. No se podía adorar a otro dios que no sea Aserá y Baal, que eran los dioses que ellos adoraban. Entonces buscaban cómo acusarle, buscaban cómo poder hacer caer el propósito que Dios tenía con Daniel. Y dice, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era, ¿qué dice? Diga otra vez, él era fiel. Si tú eres fiel a Dios, mi hermano, el enemigo no tiene la autoridad para poder hacerte caer en el propósito que Dios tiene contigo. Tú puedes estar triste, angustiado, atribulado, luchado, recargado, desanimada, decaída, lo que fuere, pero si tú sigues siendo fiel a Dios, el enemigo no podrá destruir el propósito que Dios puso en ti. No va a poder. No va a poder. Dice, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Por qué? Porque él era fiel a su Dios. Pero el enemigo buscaba aún
a los elegidos y escogidos por Dios hacerle caer, que el propósito de Dios no se cumpla. Amado, podemos ver claramente en las escrituras cómo el enemigo en todo tiempo busca que la iglesia deje de predicar. La pastora me decía hace un rato, te estaba abriendo la oración y no sé qué me pasaba, que la tos no me dejaba hablar. Y yo le digo, orá por mí porque siento como una debilidad en todo mi cuerpo. Y sabe una cosa, somos atacados. Hay espíritus que vienen a oprimir el cuerpo de Cristo para que no pueda llevarse a cabo el propósito que Dios tiene con nosotros. Somos libertadores, somos gente que predica el evangelio, gente que llama a la gente que no tiene a Dios a los pies de Cristo, a sanar, a libertar, a restaurar, a que el poder de Dios haga nueva todas las cosas. ¿Cómo el enemigo se va a quedar quietito con nosotros? No, hay oposición, pero él no puede hacer caer propósito de gente que es fiel al Señor. No puede. Durante estos 14 años hemos visto las oposiciones. El Señor nos ha permitido estar muchas veces en el foso de los leones. Muchas veces, como hablaban los profetas y los siervos que vinieron estos días, muchas veces hemos estado en el foso de los leones, hemos estado en momentos que no sabíamos cómo seguir o cómo avanzar, pero el Señor nos ha mostrado su gracia y su misericordia, porque en todo momento, aún dentro del foso de los leones, así como Daniel, él estaba adorando a Dios. Él estaba siendo fiel a Dios. Él sabía que había leones que lo querían matar. Él sabía que le habían hecho trampa. Él sabía que habían generado artimañas contra él. Él sabía que era injusto, pero en ningún momento él se doblegó. Y él dijo, Padre, yo a ti te alabo. Cuando nosotros tenemos la capacidad y el entendimiento de poder saber y darnos cuenta y discernir que la guerra es espiritual y no es carnal y natural, y que cuando las cosas no te salen bien debe haber alguna oposición que el infierno está generando, porque sabe que tú y tu familia van a ser un canal de bendición para mucha gente. ¿Alguien puede entender eso? Cuando tú te enfocas en eso, tú cambias tu visión y tu panorama. Tú empiezas a mirar diferente las cosas. Tú empiezas a decir, era por esto que el enemigo tantas veces me pone la tentación y yo voy como el pajarito y como y caigo en la trampera. Es tiempo ya de dejar de caer en las trampas del enemigo, porque le estamos dando autoridad legal a él para que actúe en nuestra contra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Busca un motivo para acusarte, busca un motivo para frenarte, busca un motivo para hacerte decaer, para que en la fe... Yo me imagino a Daniel en ese momento, cuando venían los sátrapas y generaron un plan, escuchen, hasta generaron y corrompieron el corazón del rey cuando el rey tenía estima por Daniel. Porque había un espíritu superior en él, había algo diferente, había algo que le picaba al rey lo que Daniel hacía, o quién era, o qué había en él. Pero ¿sabe una cosa? Generaron hasta ponerse en contra, sin que se dé cuenta el rey, en contra de Daniel. Porque buscaron generar un plan, y dice que hicieron un edicto, le hicieron firmar un edicto al rey para que aquellos que adoraran a otro Dios que no sea Baal y Aserá sean condenados a muerte. Y el rey lo hizo sin darse cuenta que Daniel, uno de sus preferidos, era uno que adoraba a otro Dios. Y cuando cayó en la trampa, no le quedó a otro. Yo me imagino al rey en ese momento, hasta con lágrimas, metiendo a Daniel allí en el foso de los leones. Pero ¿sabe una cosa? Ahí mismo Dios estuvo con él, porque las artimañas del diablo caen por tierra cuando hay alguien que adora a Dios y es fiel. Hay alguien aquí esta mañana que dice, yo voy a seguir por muchos años más siguiendo al Padre, no importa la circunstancia, no importa. La palabra de Dios dice, yo soy tu guardador, yo soy el que levanto los valles, bajo los montes, allano camino, voy a hacer que tú pases al otro lado, voy a hacer que tu casa prospere, voy a hacer que tu familia prospere, voy a hacer que tú puedas ver la tierra prometida que yo te dije que te di. No nos vamos a detener. Mientras el Señor nos permita hablar y predicar la palabra, no nos vamos a detener. Hay propósito. Decirle a que está a tu lado, Dios tiene propósito contigo. Decirle. Aunque esa persona hoy esté, pero por el piso, vos decirle, Dios tiene planes contigo. Decirle, Dios tiene propósito contigo. Bendito sea el nombre del Señor.
Ahora fíjense, tenemos a Daniel, tenemos a Pablo, el apóstol, predicando el evangelio, viajando por Grecia, yendo a todos los lugares, a todos los pueblos, aún lugares donde no era predicado el Dios Todopoderoso, el Padre y la cuna, dice, de la filosofía, de cantidades de dioses. En cada provincia de Grecia adoraban un Dios diferente. Pero Pablo, este loco, se metió lleno del Espíritu Santo a predicar la palabra en ese lugar. No importa dónde vayas, si está el Espíritu Santo contigo, los demonios tienen que huir. ¿Alguien entiende eso? Y dice que él se metió en Filipo y empezó a orar y a predicar la palabra de Dios. Y hay un evento que me impacta, porque dice que él iba caminando por la calle y de repente se encuentra con una joven adivina, que adivinaba el futuro. Dice que Pablo se da cuenta la necesidad de esa joven de tener un encuentro con Dios. Dice que el apóstol Pablo va y pasaba una vez, pasó 2 veces, y a la tercera vez dice que pasó y fue y le ministró y oró, y la chica se liberó. La chica fue libre, la joven fue libre del espíritu de adivinación, porque el poder de Dios se manifestaba en aquel que iba lleno de su presencia, caminando por tierra extraña, por tierra que rechazaban a Dios, pero él iba creyendo que Dios estaba con él. Había oposición, claro que sí, pero él sabía que el Dios más grande, que era el que él llevaba dentro, iba contra toda oposición. Alguien tiene que... Ese es el mismo Dios que adoramos, ese es el mismo Dios que servimos, ese es el mismo Dios que hoy predicamos. Y dice la palabra de Dios, esto está en Hechos capítulo 16, 25 al 40, tiene el relato, si quiere lo puede repasar después. Él estaba avanzando en un propósito. Pablo había sido llamado por el Señor camino a Damasco porque rechazaba a Cristo. Participaba de asesinatos de cristianos, estaba en contra de la iglesia. Pero un día, cuando Pablo iba a buscar a Jesús a Damasco, en el medio del camino se le aparece el Señor. ¿Cuánto conocen la historia? Y le dice: yo te llamé y ahora vas a saber cuánto tienes que padecer por causa de mi nombre, y vas a ir donde yo te diga y vas a hacer lo que yo te diga. Y fue y quedó ciego en ese momento, porque dice una luz resplandeciente lo dejó ciego allí en camino a Damasco. Y él dice que después fue sanado de la vista, y a partir de ese momento pudo ver lo que no veía. A partir de ese momento pudo ver a Jesús, pudo saber que su vida tenía propósito, que no era el que él creía que tenía, sino era el propósito que Dios había puesto ya en el corazón de ese hombre. Y no importa que sea duro tu familiar, no importa que sea dura tu familiar, si Dios está en el asunto, no hay oposición que valga. Van a venir a la casa de Dios a adorar, aún aquellos que están alejados, aún aquellos que se fueron, aún los que no creen. Dios va a dar vuelta al corazón y van a venir a adorar a Dios. Y dice que le ministró liberación. La jovencita se liberó, fue libre para la gloria de Dios. Pero a Pablo lo encarcelaron. ¿Alguien está listo aquí para soportar persecución por causa del nombre de Jesús? Porque dice que nuestra fe va a ser puesta a prueba. Y créame, mi hermano, que en estos 14 años hemos visto como el Señor nos... Y que sabemos que cuanto más el Señor envíe y cuanto más crezca el ministerio, mayor va a ser la oposición. Pero ya no estamos solos, estamos con Él, y Él pelea por nosotros. Dice que Pablo fue encarcelado. ¿Por qué? Porque el diablo quería detener el propósito. El diablo estaba viendo: no, ¿sabe qué? Está ministrando liberación. Acá se nos arruina el negocio, acá se nos complica todo, y vamos a usar a aquellos que están en contra de Dios para tenderle trampa. ¿Y sabe qué? Los vamos a encerrar en un calabozo, los vamos a meter en una celda, en lo más profundo, la de más atrás, para que no pueda salir, para que no tenga escapatoria. Y así terminó el problema, porque si está encerrado el que predica, ya no hay más quien predique. Pero ¿qué pasó? Pablo estaba lleno de Dios, él estaba lleno del Espíritu Santo.
Santo. Él estaba en ese lugar y dice que él empezó a adorar, él empezó a creer, él empezó a soltar palabras. Él no estaba preso, él estaba allí por un propósito de Dios. Dios puede usar lo peor que viene en tu contra para sacar lo mejor de ti en Dios. Alguien está aquí en esta mañana. Toda situación contraria, Dios la vuelve en tu favor. Para cortar el propósito, cualquier cosa va a ser el enemigo. Cualquier cosa va a intentar, cualquier mentira, trampa, artimaña, para que caigamos nosotros en sus trampas y cortar el propósito que Dios tiene con nosotros. Aún desalentarnos y desanimarnos, porque no estamos viendo todavía lo que queremos ver. Y yo vengo a decirle a la iglesia en esta mañana: si en este tiempo no has visto lo que tú quieres ver, lo que tú anhelas ver, es tiempo entonces de afirmarte más en el propósito, porque viene la temporada de que lo que no has visto lo vas a ver. No es, escuchen, Dios le dice a Habacuc: escribe la visión en tablas, porque va a llegar. No es que tarde, es que va a llegar. No es que esté tardando, es que viene en camino. Decirle a que está a tu lado: no mires hacia atrás, porque atrás ya pasó tiempo. Lo que pasó, pasó, y lo que viene es mejor. No mires hacia atrás, mira hacia adelante. Y decirle a alguien en esta mañana, tomarle la mano y decirle: lo que no llegó está llegando, lo que no vino está viniendo, lo que no se arregló, Dios lo está arreglando, lo que no se restauró, Dios lo restaura. Los hijos que se apartaron vuelven, los nietos que se apartaron vuelven. Lo que el diablo quería destruir, Él lo... Él quiere desanimar y desalentar a la iglesia, tratando por todos los medios que nosotros dejemos de hacer lo que hay que hacer: predicar el evangelio, tratando de debilitarnos por todos lados para que nosotros no podamos predicar el evangelio. Daniel no dejó de adorar a Dios por más que esté en el foso de los leones. Tal vez en este tiempo estés en el foso de los leones, yo no lo sé. Tal vez en este tiempo estés encarcelada o encarcelado, así como estaba Pablo, yo no lo sé. Por alguna situación personal, algún conflicto personal, algo que tienes que vencer y derribar adentro tuyo, yo no lo sé. Lo que sí sé es que si tú adoras a Dios en espíritu y en verdad, Él rompe toda celda, todo barrote de hierro se rompe, toda cadena, toda maldición es cortada. Así como Pablo lo hizo, así nosotros lo podemos hacer también. Mi hermano, nos tocó vivir uno de los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando tuvimos la situación de pérdida, cuando nació nuestra nieta fallecida y creíamos que el mundo se nos venía abajo, creíamos que el cielo caía sobre nosotros, no entendíamos, muchas preguntas, mucha incertidumbre, muchos interrogantes en nuestro corazón como seres humanos, como abuelos, como padres, toda la familia consternada, todo el ministerio consternado. Pero sabe una cosa, con mi esposa nos tomamos un tiempo y nos fuimos de aquí lejos, los dos solos, y nos fuimos a apartar para Dios y empezamos a adorar y empezamos a alabar. Recuerdo que estábamos frente a un lago allí por la provincia de Córdoba, y estábamos en ese lugar y nos tomamos de la mano y dijimos: ¿vos entendés algo? Yo no entiendo, yo tampoco entiendo, pero ¿sabes qué? Levantemos nuestras manos y adoremos a Dios, porque si Dios permite esto es porque Dios tiene cosas más grandes. Si Dios permite esto, Dios tiene cosas más grandes. Si Dios permitió el foso de los leones, es para que Daniel sea inmortalizado en las escrituras. Si Dios permitió la cárcel de Pablo, es para que entendamos que cuando adoramos hay libertad. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que adorar a Dios en esta mañana. Aleluya. Él quiere desanimar. Dice, pero en el momento en que él podía estar más destruido y más desalentado, dice que él se puso a adorar a Dios. Alguien tiene que entender esto en este tiempo. Y adorar a Dios no significa solamente de palabra. Hola. Y acá te voy a tirar un clavo hincado, como dice en Eclesiastés. Apóstol, como dijiste, una cirugía. Porque muchas veces necesitamos la cirugía de parte de Dios para nosotros. Adorar a Dios no solamente de boca, porque de boca todos somos santos. Adorar a Dios es en espíritu y en verdad, es con una vida consagrada y comprometida a Él, entendiendo que lo único que yo quiero hacer es agradar a papá. Lo único que yo quiero hacer fuera de la iglesia es hacer una vida como Dios quiere que yo la lleve, no como yo la quiero llevar. ¿Alguien está entendiendo eso?
Porque sin santidad nadie va a poder ver al Señor. Y cuando nosotros andamos como queremos, andamos en la carne. Y en la carne cosechamos corrupción. Pero el que anda en el Espíritu cosecha victoria. ¿Alguien va a andar en el Espíritu aquí en esta casa? Se van a levantar los que andan en el Espíritu, los que adoran, los que se niegan a sí mismos para agradar al Padre, los que no hacen caso a las voces del enemigo y a las trampas y a las mentiras del diablo para frenar el propósito. Habrá alguien hoy que diga: no importa lo que pase, así me quede solo, así me quede sola, yo sé que voy a adorar a Dios, porque lo que importa es lo que es. Alguien tiene que alabar a Dios. Lo que importa es el propósito de Dios. Muchas veces somos egoístas y nos ponemos nosotros primero, nuestros deseos, nuestros proyectos, nuestros planes, antes que a Dios. Pero Daniel no era de esos, el apóstol Pablo no era de esos. Miren, Dios es el que nos representa aquí en la tierra, Jesús. El Cristo de la gloria es nuestro abogado, el que pelea por nosotros, intercede ante el Padre por la iglesia. Pero nosotros tenemos que ser entendidos que lo que viene es mucho más grande que lo que hemos visto. Y tenemos que estar a la altura, como una iglesia comprometida, unida como familia de Cristo, dejando de lado las niñerías. Si hubo niñería estos 14 años, bueno, Señor, que nos ayude a romper con eso. Si hubo celo, competencia, envidia entre hermanos, es tiempo de romper con eso y entender que debemos avanzar como un solo hombre, como un ejército en un solo hombre en Cristo Jesús. Porque ahí afuera hay mucha gente que muere sin conocer a Jesús. ¿Cuántos están entendiendo eso? Ese es el propósito. Por eso el Señor dice: busquen primeramente a mí y yo les añadiré lo que ustedes necesiten. Mateo 6:33. Tan sabio nuestro Maestro. Pero a mí me impacta una palabra que está allí en Éxodo. Esto sí quiero que lo miremos porque es tremendamente impactante. Como el enemigo de los principios se oponía a que la iglesia avance. Éxodo capítulo 1, versículo 8. Y vamos a ir a leer esta porción de la escritura y ya con esto voy a ir terminando este mensaje. Capítulo 8, vamos a leer hasta el 21. Es un poquito largo, pero es necesario leerlo. Y me lo busca Ezequiel, si me ayudas ahí para ir avanzando. Dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, que escuchen, un nuevo rey en Egipto, un nuevo faraón. Diga faraón, diga otra vez faraón. Hay una representación espiritual y un entendimiento espiritual en esta escritura. Dice en el versículo, ¿por dónde vamos? 8, 9. Dice: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Fíjese, el nuevo faraón que no conocía a José. El pueblo de Egipto había abrazado a José y a su familia, pero ahora murió ese faraón y viene otro. Faraón representa al diablo, Satanás, el dios de este mundo. Y dice: este pueblo de Israel, esta iglesia está creciendo demasiado, estaba diciendo el diablo. Esta iglesia se está haciendo más fuerte que nosotros. Dice, seguimos el 10. Dice: ahora pues seamos sabios para con él, dice, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Seguimos leyendo. Gloria a Dios. Dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo para que los molestaran. Alguien te está molestando y no sabe qué es. Algo te molesta y no sabe qué te pasa. Algo está pasando en tu casa y no le encontrás respuesta. Dice: le molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramasés. Los pusieron a trabajar, a esclavizar. Le dijeron: esto nos está molestando, ahora van a ser nuestros esclavos. Esto, ¿sabe qué? Están creciendo mucho. Queremos que nos vuelvan a servir a nosotros. Dice, seguimos leyendo. Dice:
pero cuanto más los oprimían, Dios mío, esta palabra me gusta, cuanto más los oprimían, dice, cuanto más los molestaban, cuanto más estaban en contra de ellos, dice, tanto más se multiplicaban y crecían. Dice, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Yo le dije que el diablo le tiene miedo a la iglesia. Seguimos leyendo, versículo 13, dice, los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, más látigo, más castigo, más dureza. Seguimos leyendo, dice, y amargaron su vida. Te está amargando algo y no sabes qué te pasa. Te amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, en toda labor de campo y en todo servicio al cual los obligaban con rigor. Seguimos, aleluya. Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras, escuche, tramando artimañas, trampas, mentiras, a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, ¿qué les dijo? Dice, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veas el sexo, si es varón, elimínalo, le dice, mátenlo. Si es hija, entonces que viva. No quería que crezca, no quería que se multiplique. Y dice la palabra de Dios, dice ahí en el 17, pero las parteras temieron a Dios. Hay alguien que tema a Dios aquí hoy, que ponga la palabra de Dios antes que cualquier otro pretexto, antes que cualquier otra excusa. Dice, temieron a Dios y no hicieron como como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaban la vida de los alguien. Dios está haciendo actuar a alguien en tu favor. Dios está poniendo ángeles para que actúen en tu favor, en tu causa, en tu problema. Seguimos 18. Dice, el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Se estaba manifestando el enemigo en contra de la iglesia. Seguimos 19. Dice, las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son. Habrá mujeres aquí que sean del linaje. Habrá mujeres del linaje. Dice, no son como las egipcias, pues son robustas, dan a luz antes que la partera venga a ella. Hay mujeres aquí valientes, pastora. Hay un ejército de mujeres valientes que van a dar a luz las almas, van a dar a luz a aquellos que no conocen. Seguimos leyendo. Escuchen, el 20, y Dios hizo bien a las parteras. Y dice, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Verso 21, dice la palabra, y por haber la partera temido a Dios, él prosperó a su familia. Alguien tiene que aplaudir a Dios en esta mañana. Alguien tiene que entender que cuanto más crezcamos, más Él se va a poner, pero cuanto más Él se oponga, más vamos a crecer. Cuanto más Él genere opresión contra la iglesia, más la iglesia se va a expandir, más la iglesia va a crecer, más tu casa va a ser bendecida, más tu familia va a ser bendecida, más tus hijos van a ser bendecidos, prosperados en todas las cosas que hagas. No es chiste, no es broma, no es juego. Esto pasa, esto acontece. Por eso vemos tantas personas oprimidas dentro de la iglesia, tristes, amargadas, sin fructificar. Porque el enemigo lo que quiere es que estén esclavos haciendo ladrillo con barro y paja, sintiéndose esclavos, no solamente siendo, porque una cosa es ser y otra cosa es sentirse. Porque yo puedo estar preso de un mal momento circunstancialmente o de una amargura momentánea. Como decía el apóstol Pablo, somos perseguidos, estamos angustiados, atribulados en todas las cosas. Pero yo no me puedo sentir esclavo. Puedo estar en un problema, pero no me puedo sentir derrotado. No te puedes sentir derrotada. Una cosa es declararse derrotada o derrotado, y otra cosa es saber que el día del sol de justicia nacerá sobre los justos. Ayer decía la palabra, la noche es oscura, mas la mañana nacerá el sol de justicia. Yo sé que viene ese sol de justicia. Yo sé que viene el nuevo amanecer. Yo sé que viene el nuevo día. Yo sé que viene claridad a mi mente, claridad a mi familia. Yo sé, yo creo que Dios está por mí, decía el salmista. Yo creo que Dios está por mí. Tremenda esta palabra. Para ir por 14 años más y después vemos. No sé si nos dará a nosotros lo que Dios quiera. Pero cuanto más me impacta eso, cuanto más eran oprimidos, más crecían. Y le hablaban esto me hace acordar a la palabra cuando el ejército de Israel iba a pelear contra los filisteos en la primera batalla.
Dice que los filisteos habían coimeado a todos los herreros que fabricaban espadas y armas, para que no le hagan arma a los hebreos. ¿Cuánto conocen esa palabra? Lo hemos predicado aquí hace un tiempo. Y dice que sobornaron a los herreros para que no le hagan espada a los hebreos. Y en un momento los hebreos, en el momento de la guerra, no le alcanzaban las espadas y las armas. Y fueron y se presentaron con temor, con miedo. Pero dice que los filisteos venían contra el pueblo de Israel, contra la iglesia. Y dice que Dios enviaba bolas de fuego desde el cielo y caían como bombas, y los filisteos eran muertos y la tierra temblaba. No hacía falta espada, no hacía armas hechas por mano de hombre, no hacía falta nada. Era Dios el defensor de la iglesia. Sigue siendo el mismo Dios que pelea por nosotros en medio de la oposición del enemigo. Dios se va a glorificar. Dios se quiere glorificar. Aleluya. Amén. ¿Cuántos reciben esta palabra? Gloria a Dios. Tengo algunos puntos más, pero no quiero extenderme mucho. Decirle que tú al diablo no quiere que crezcas. No quiere. Por eso tiene miedo el enemigo a aquellos cristianos comprometidos. Tiene miedo a aquellos que se comprometen a servir a Dios. No quiere. Aún muchas veces usa personas que sirven a Dios para desanimar a otros. Antes de ejercer el pastorado, mi familia y yo fuimos maldecidos por alguien a quien nosotros amábamos mucho y hoy lo seguimos amando. Nos sorprendió, nos golpeó esa palabra, porque no esperábamos eso. Solo queríamos servir a Dios. Solo queríamos servir a Dios. Pero muchas veces el enemigo utiliza también aún nuestras propias vidas, entrando en nuestras mentes y utilizando nuestra boca para decir palabras hirientes, para desalentar y frenar propósitos de Dios. Me dijeron: usted y su familia todos se van al infierno. Y yo dije: yo cancelo y rechazo esa palabra, porque mi anhelo y mi deseo es servir a Dios. Y bendigo la vida de esta persona, porque no entiende lo que a mí me pasa con Dios, lo que a mí me pasa con Cristo. Y cuando muchas veces el enemigo quiere utilizar a alguien para desalentarte, créeme que muchas veces es la persona más cercana que tenemos. Todos tenemos momentos de debilidad y de carnalidad, y esos son los momentos que el diablo utiliza. 24/7, acuérdese, 24/7 está operando y está generando, como decía la palabra allí el apóstol Pablo, maquinaciones, artimañas, trampas para hacerte caer del propósito. Diga conmigo: no me van a hacer caer. Diga: no me van a hacer caer. Desde aquel entonces, esto fue en el año 2003, llevamos casi 20 años sirviendo al Señor. Encontramos en el camino la vida de estos dos seres hermosos del Señor, dos corazones hermosos, el apóstol y la pastora Sara. Nos abrazaron, nos fueron de bendición, y es el día de hoy que le doy gracias a Dios por ello, porque hasta el día de hoy nos han apoyado, han estado orando en cada viaje, en cada situación, han estado presentes, así como nosotros hemos estado orando en él, y damos gracias a Dios, porque cuando Dios está contigo, los planes del enemigo caen por tierra. Que a las parteras le digan lo que quieran, las parteras van a operar en tu favor. Vas a dar a luz bendiciones, vas a dar a luz sueños, vas a dar a luz las más grandes y ricas bendiciones que Dios tiene para ti. Aunque el diablo quiera poner toda oposición en el cielo, aunque se levante aquellos demonios, el príncipe de Persia, quien sea que se levante, para que no sea escuchada tu oración, cuando tú clamas a Dios con corazón sincero y íntegro, Dios derrama bendición sobre tu vida. Alguien tiene que recibir esa palabra. Ponte de pie, por favor. Aleluya. Damos gracias a Dios por estos 14 años. No sé si es mucho o es poco. El
El día viernes oraba a Dios allí en la oficina, en la capilla, antes del servicio. Y yo hablaba con papá y le decía: Señor, yo no sé si es mucho o es poco lo que hemos hecho en estos años que nos has concedido de servirte. No sé si es lo que tú esperabas de nosotros o no. No lo sé. Para muchos puede ser poco, para otros mucho. Otros ministerios han crecido más rápidamente, menos años, yo no sé. Pero yo le decía: yo una cosa quiero y una cosa anhelo, es saber que tú me apruebas. Es lo único que me importa. Que tú estés contento con lo que yo hago. Que tú me digas: estás aprobado, hijo. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Y estaba teniendo un tiempo de oración allí en la oficina, solo allí antes, temprano, antes del culto, quebrantado ya mi espíritu en su presencia. Sentía el abrazo de Dios mientras oraba. Y yo decía: Padre, yo quiero escucharte, quiero que me confirme, quiero que me diga, necesito saber, porque somos así. Somos así. Al menos a mí me pasa. Yo quiero saber si Dios está contento conmigo. Sí, ¿para qué? No para gloria y jactancia, sino para corregir, para alinear, para enderezar mis pasos. Y Dios me llevó a Filipenses 3, 13 y 14. Y me dijo claramente esas palabras: una cosa hago, ciertamente dejando lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. Y yo sentí la aprobación de Dios, porque como que Dios me dijo: seguí para adelante, dale para adelante, dale que yo estoy contigo, dale que estamos con ustedes, dale que hay muchas cosas más por conquistar. Y yo te digo en esta hora, levanta tus manos ahí donde estás. Bendito Dios, aleluya. No ignoramos las imaginaciones del enemigo. No lo tomamos como algo sin importancia. Pero entendemos que es así esta lucha que Dios nos ha llamado a pelear. Pero sabemos que tenemos una victoria asegurada en Cristo Jesús. Porque así como Él ya venció en la cruz hace más de 2000 años, así hoy sigue siendo nuestra victoria en Cristo Jesús. Hoy, ciertamente olvidando lo que queda atrás, te animo a que te extiendas hacia adelante, a que creas que Dios tiene propósito contigo, que creas que Dios tiene propósito con tu familia, que hay cosas que no has alcanzado pero las vas a alcanzar, que hay cosas que no has visto pero las vas a ver, hay cosas que no entiendes pero las vas a entender. Tranquilo, a su tiempo Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Él trabaja perfectamente bien. No es un Dios improvisado, no es un Dios que no sabe ni entiende, es un Dios que todo lo sabe. La iglesia tiene que estar parada en el propósito, sin moverse ni a derecha ni a izquierda, simplemente caminar conforme a su voluntad y a su propósito. ¿Y sabe qué? Verás a tus hijos por 1000 generaciones servir a Dios y no serán engañados por el enemigo. Alguien tiene que levantar la bandera de la fe en su hogar en esta mañana y decir: yo soy el que voy a levantarme en la fe, voy a pelear, Señor, esta buena batalla, aunque muchas veces esté desanimado, desalentado, desalentada, desanimada, voy a seguir creyendo que tú eres mi Dios. Aleluya. Adoremos, adoremos, adoremos. Yo siento su presencia en esta hora. Medita en la palabra que Dios nos está hablando y piensa en las victorias que hemos recibido de la mano de Dios. Hoy estamos vivos, estamos aquí porque a Dios le ha placido traernos a su casa. Aleluya. Yo no quiero estar lejos. Sí, Señor. Oh, mi Dios. Mis ojos no te ven, pero mi corazón me siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Él está en este lugar, aleluya. Su presencia está aquí. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él está grande, nadie puede detenerle.
mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente.